Toda mi infancia fui una sombra en mi propia casa. Mi madre, orgullosa, severa y siempre impecable ante los demás, me veía como un error que debía corregirse. Nunca tuve un estoy orgullosa de ti, ni un lo hiciste bien, mucho menos un abrazo. Solo críticas, desprecio y comparaciones con mis primos, los perfectos, los brillantes, los que sí valían la pena. Yo era la que estorbaba, la que hablaba bajito, la que le daba vergüenza mostrar. Crecí escuchando que nunca llegaría a nada, que era una carga, que mejor me buscara un esposo antes de atreverme a soñar con otra vida. Y lo peor es que por mucho tiempo lo creí. Cada vez que intentaba expresarme, me apagaba con una mirada. Cada logro mío era minimizado con una frase fría. ¿Y eso a quién le importa? Cuando me aceptaron en la universidad con beca completa, ni siquiera lo mencionó en la cena. Pero si mi primo Javier aprobaba un examen mediocre, hacían fiesta. Yo aprendí a comer rápido, a no ocupar espacio, a no hablar si no me preguntaban. Fui criada para ser invisible, pero mi alma no nació para eso. Por dentro, una voz pequeña, pero firme, me decía que algún día todo sería diferente, que yo no estaba hecha para quedarme callada eternamente. El punto de quiebre llegó una tarde cualquiera. Yo tenía 15 años. Mi madre me humilló frente a toda la familia porque rompí sin querer un jarrón viejo que ni siquiera era de valor. «Eres torpe. Por eso nunca vas a ser nadie en la vida», gritó. Todos guardaron silencio. Nadie me defendió. Ese día no lloré. Me encerré en mi cuarto, abrí un cuaderno viejo y escribí algo que jamás olvidaré. Voy a desaparecer, pero solo por un tiempo, y cuando regrese no me van a reconocer. Esa noche comenzó mi verdadero camino. No fue fácil, pero prometo que valió cada herida. Después de aquella noche, todo cambió dentro de mí. No de inmediato, claro. Por fuera seguía siendo la misma hija silenciosa, obediente, invisible. Pero por dentro, empecé a construirme en secreto. Empecé a leer todo lo que encontraba: psicología, biografías, economía, liderazgo. En la escuela me sentaba atrás y tomaba notas como si mi vida dependiera de ello, porque en realidad dependía. Mi madre no lo sabía, pero mientras ella repetía que no tenía futuro, yo ya estaba diseñando uno. Y lo mejor, lo estaba haciendo sola, sin deberle nada a nadie. Cada insulto suyo se convirtió en combustible, cada desprecio, en impulso. Tenía una amiga, Clara, que fue mi única aliada durante esos años. Ella me prestaba libros, me hablaba de universidades y me enseñó a soñar en grande, aunque fuera en silencio. «Tú no eres como tu madre dice», me dijo un día. «Tú eres más fuerte de lo que crees. Lo único que necesitas es irte». Esa frase me marcó. Pero irme no era tan fácil. Vivíamos en una casa donde ella controlaba todo: el dinero, los horarios, los permisos, incluso las emociones. Cada vez que yo sonreía, parecía molestarle, como si la idea de que yo fuera feliz le resultara insoportable. Fue Clara quien me habló de una beca en el extranjero, una que no solo cubría estudios, sino también vivienda, alimentación y pasajes. Era como un boleto dorado. El problema: necesitaba la firma de mi madre. Esa fue la primera vez que me atreví a enfrentarla. Le mostré los documentos. Le expliqué la oportunidad. Su respuesta fue una carcajada. «¿Tú? ¿Irte del país? ¿Quién te crees que eres?». Y ahí lo entendí. No me despreciaba por lo que yo era, sino por lo que temía que pudiera llegar a ser sin ella, porque sabía que, lejos de su sombra,
yo florecería. Y tenía razón, no lloré frente a ella, solo bajé la mirada, recogí los papeles del suelo, porque los había arrojado como si fueran basura, y salí del comedor con la dignidad que me quedaba. Pero esa noche no dormí. Me senté frente a la computadora de la escuela y escribí una carta, no una cualquiera, una carta directa a la directora del programa de becas. Le conté mi situación con la verdad cruda, sin adornos, que era menor de edad, que mi madre se negaba a firmar por pura hostilidad, que esa beca era mi única salida. Y terminé con una frase que salió desde el alma. Si esta puerta se cierra, yo seguiré tocando otras. Pero si ustedes me abren esta, juro que nunca los voy a decepcionar. Una semana después me respondieron. La carta se había viralizado entre los organizadores del programa. No solo aceptaron mi solicitud, me enviaron a una abogada voluntaria que gestionó legalmente mi emancipación parcial. Tenía apenas 17 años, pero por primera vez en la vida alguien me trataba como un ser humano con derecho a elegir su propio destino. El día que salí de casa con una maleta vieja y los papeles en la mano, mi madre ni siquiera se despidió. No dijo adiós, no deseó suerte. Solo murmuró, no vas a durar ni un mes allá afuera, mientras cerraba la puerta detrás de mí. Lo curioso es que no me dolió, al contrario, me liberó. Y fue allí, en el otro lado del mundo, entre acentos nuevos, horarios distintos y retos enormes, que me encontré. Me vi por primera vez sin miedo, sin esa sombra constante juzgando cada paso. La soledad me dolía, sí, pero me hacía fuerte. Me convertí en alguien capaz de estudiar, trabajar y resistir al mismo tiempo. Me rompí 1000 veces, pero cada vez me reconstruí con más firmeza. Aprendí que no era torpe, ni invisible, ni inútil. Solo estaba floreciendo en tierra fértil. Y lo más poderoso, comencé a imaginar el día en que regresaría, no por venganza, sino por justicia. Fueron años duros, sí, pero también fueron los años más valiosos de mi vida. Mientras muchos pensaban que una beca era solo para estudiar, yo la vi como un pasaporte hacia mi renacimiento. Trabajaba medio turno en una cafetería, estudiaba hasta la madrugada y los fines de semana hacía traducciones por internet para sobrevivir. No tenía lujos, ni no tenía apoyo familiar, no tenía a nadie que me esperara en casa. Pero tenía lo más importante, libertad. La libertad de equivocarme y aprender, de llorar sin miedo, de elegir qué persona quería ser. Y cada vez que dudaba de mí, repetía en mi cabeza, no soy lo que ella dijo, soy lo que yo decido ser. La carrera me abrió puertas que jamás habría imaginado. Me especialicé en negocios internacionales. Aprendí idiomas. Me invitaban a congresos. Gente que yo antes solo veía en libros, ahora me escribía por correo. Pero aún así, no publicaba nada en redes, no subía fotos, no hacía alarde de nada, porque en el fondo estaba esperando, no por reconocimiento, sino por el momento exacto en que mi historia cerraría el círculo. Y ese momento llegó más pronto de lo que pensaba. Un correo, una firma, una inversión, y de pronto era socia de una empresa con base en mi país. Una empresa que, sin saberlo, tendría como cliente principal la misma empresa donde mi madre llevaba años trabajando como recepcionista. Y fue ahí donde la vida, con su ironía perfecta, tejió el inicio de nuestro reencuentro. Sin saberlo, mi madre fue convocada para una junta de emergencia. La empresa estaba por ser absorbida por nuestra firma. Ella llegó, como siempre, puntual, impecable,
con su altivez de costumbre. Lo que no sabía era que la nueva directora de Relaciones Estratégicas era su hija, la que nunca iba a ser nadie, la que ahora tenía el poder de decidir quién se quedaba y quién no. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. No te voy a mentir, cuando la vi entrar a la sala de juntas, el corazón me tembló. Años sin verla, años sin escuchar su voz, años enteros reconstruyéndome lejos de su veneno. Pero ahí estaba, igual que antes, aunque un poco más encorvada, más cansada, como si los años le hubieran empezado a cobrar la arrogancia. Entró con su carpeta bajo el brazo, sin imaginar que al otro lado de la mesa, tras el cristal polarizado, la persona que decidiría su futuro era yo. La sala se llenó de murmullos. Los ejecutivos comenzaron a hablar. Yo no dije una palabra. Observé, analicé y esperé. Porque no era venganza lo que me movía, era justicia emocional. Al día siguiente, convoqué una reunión privada. Nadie más, solo ella y yo. Me senté primero. Respiré profundo. Cuando ella entró, me miró sin reconocerme. Tardó unos segundos. Luego, frunció el ceño. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó con esa voz que aún me arañaba el alma. No le respondí de inmediato. La dejé observar, notar los diplomas en la pared, el logotipo de la empresa, mi nombre grabado en la placa de cristal. Y fue ahí, en ese silencio, cuando la vi temblar, no por miedo a mí, sino por miedo a lo que ella misma había construido. «No puede ser», murmuró, y bajó la mirada. Le ofrecí asiento, no para humillarla, sino para cerrar ciclos. Le hablé con calma, le expliqué la situación de la empresa. Le ofrecí una reubicación temporal con oportunidad de ascenso. Ella no entendía, me miraba como si yo hablara en otro idioma. «¿Por qué harías esto por mí?», susurró, y entonces le dije, por primera vez, lo que había guardado toda mi vida. Porque yo sí sé lo que se siente no recibir apoyo cuando más se necesita. Y yo ya no soy tú. Esa frase no buscaba herirla, buscaba liberarme, y lo hizo. Después de aquella reunión, todo se volvió un rumor dentro de la empresa. Algunos empleados hablaban en voz baja, otros preguntaban directamente: ¿es cierto que la nueva directora es hija de doña Teresa? Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos empezaron a notar un cambio en ella. Ya no llegaba altiva ni dictaba órdenes con el tono seco de antes. Ahora bajaba la mirada, guardaba silencio, y cada vez que cruzábamos en los pasillos, se volvía de lado como si su orgullo no supiera dónde esconderse. No era vergüenza lo que sentía, era el peso de una verdad que nunca imaginó enfrentar, que la hija que despreció era ahora la mujer que sostenía su sustento. Durante semanas no volvimos a hablar. Yo seguía con mis proyectos, mis viajes, mis conferencias. Mientras tanto, ella cumplía su jornada en un área nueva, más humilde, sin favoritismos. Algunos pensaron que yo la había castigado, pero no. Le había dado una segunda oportunidad, la misma que ella me negó durante toda mi vida. La diferencia era que yo no necesitaba verla derrotada para sentirme fuerte. Ya no, porque el verdadero poder no está en aplastar, sino en elevarte tanto que el pasado ya no te puede tocar. Fue en una conferencia empresarial donde todo dio un nuevo giro. Me invitaron a hablar sobre liderazgo resiliente. Al terminar mi ponencia, varios asistentes se me acercaron a felicitarme. Entre ellos, ella, mi madre,
en público, en voz baja, pero con los ojos brillosos, dijo: «Estoy orgullosa de ti». Y esa orgullosa me golpeó más fuerte que cualquier insulto del pasado, porque no era una felicitación, era una súplica disfrazada, una petición muda de perdón, y aunque mis labios no respondieron, mis ojos sí. La miré con firmeza y seguí caminando. Ese día supe que había cruzado un umbral del cual ya no había regreso, porque cuando la persona que más te rompió te mira con ojos húmedos y voz temblorosa, no es porque haya cambiado, es porque por primera vez ya no tiene control sobre ti. Y eso duele más que cualquier venganza. Después de aquel orgullosa de ti, no hubo más palabras entre nosotras por un buen tiempo. Yo no necesitaba una relación reparada, necesitaba seguir en paz. Lo que no sabía era que ella sí empezaría a buscarla. Pasaron los meses y comencé a recibir pequeños mensajes, correos sin firma, notas dejadas en mi oficina, frases como «¿Cómo estás?» o «Te hice tu platillo favorito», intentos torpes, llenos de silencio no resuelto. La mujer que antes me gritaba ahora escribía con lápiz, temerosa de borrar lo poco de vínculo que restaba. Yo los leía, claro, pero no respondía, porque mi perdón ya no era urgente, porque había aprendido que sanar no requiere volver atrás, sino avanzar con firmeza y con memoria. Pero el destino, tan sabio y dramático como siempre, me tenía preparada una escena final digna de novela. Una reunión anual con todos los empleados, una sala llena, un discurso que yo debía dar. Y justo cuando me levanté al escenario, ella, mi madre, se puso de pie entre la multitud, su rostro pálido, sus manos temblorosas, y frente a todos pidió la palabra. Nadie entendía nada. Yo tampoco. Lo que dijo a continuación, nadie lo olvidaría jamás. El auditorio quedó en silencio. Cada mirada giró hacia ella. Mi madre, la mujer de voz firme y juicios cortantes. Ahora parecía una figura frágil bajo los reflectores. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo seguía de pie en el escenario, sin moverme, sin parpadear. «Yo solo quiero decir algo», dijo, con una voz que ya no era suya. «Durante años le dije a mi hija que no valía nada. La humillé, la rechacé, le negué el amor que toda niña merece. Y ahora estoy aquí, de pie, frente a ustedes, para decirle lo que nunca tuve el valor de decirle en privado. Me equivoqué». El murmullo fue instantáneo. Algunos cubrieron la boca, otros intercambiaban miradas de asombro. Yo no sabía si respirar o congelarme. Ella no solo logró todo lo que yo pensé imposible. Ella me enseñó que se puede ser fuerte sin ser cruel, exitosa sin aplastar, poderosa sin perder el alma. Y hoy necesito ayuda. Estoy enferma y no tengo a nadie, solo a ella. Su voz se quebró, su cuerpo también. Se arrodilló allí, en medio de todos, y por un instante volví a ser esa niña pequeña que solo quería ser vista. Pero ya no era esa niña, era una mujer que había luchado contra la sombra de esa misma figura caída, una mujer que había crecido con base en su propio dolor. Bajé del escenario sin prisa, me acerqué, la ayudé a levantarse. No dije nada, solo la tomé del brazo y la acompañé hacia la salida. No porque ella mereciera mi compasión, sino porque yo ya no necesitaba seguir odiando. Después de aquel día, los rumores se multiplicaron. Algunos decían que era montaje, otros que era una escena de redención real, pero a mí no me importaban las versiones, porque la verdad ya no se trataba de lo que los demás veían, sino de lo que yo estaba dispuesta a cargar.
Mi madre fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa. El orgullo que la sostenía comenzó a desaparecer junto con su fuerza física, y fui yo, justamente yo, la que ella llamó nada, quien la recibió en mi departamento, la instaló en una habitación limpia, con vista al jardín, y una enfermera de tiempo completo, no por bondad, no por deber, sino porque yo ya no iba a heredar su violencia. Los primeros días fueron incómodos, el silencio era espeso, las comidas tensas. Cada vez que intentaba agradecer, se ahogaba en la garganta, y cuando me miraba, era como si buscara a la niña de antes, pero no la encontraba, porque esa niña había muerto el día en que ella decidió apagarla. En su lugar, ahora estaba yo, la mujer que había sobrevivido, florecido y prosperado a pesar de todo. Yo la cuidaba, pero no me humillaba. Yo le hablaba con respeto, pero no le permitía desbordar sus culpas sobre mí. Mi presencia era su espejo, y cada vez que se miraba, enfrentaba su pasado. Un día me pidió algo que no esperaba. «Llévame al barrio donde creciste». Dudé, pero acepté. Subimos al auto. En el camino no cruzamos muchas palabras. Cuando llegamos, se quedó mirando la vieja casa por la ventana. «Aquí te hice daño», susurró. «Aquí rompí algo que no sé si alguna vez podré reparar». No respondí, porque no era mi tarea consolarla, mi tarea era continuar. Y en silencio, sin lágrimas ni reclamos, encendí el motor y regresamos. Ella lloró, yo no. Porque por fin entendí. Perdonar no es borrar, es recordar sin sangrar. La rutina con ella se volvió un acto de equilibrio emocional. Por las mañanas, revisaba mi agenda, coordinaba equipos, hablaba en conferencias. Por las tardes pasaba a ver si había comido, si había tomado su medicación. A veces encontraba silencio, a veces lágrimas, otras solo una mirada perdida, como si su mente intentara rebobinar los años, buscando en qué punto exacto se le fue la oportunidad de ser madre. Y yo, sentada al borde de su cama, la escuchaba sin emitir juicio, porque entendí que hay derrotas que no necesitan castigo, solo tiempo, y ella estaba recibiendo lo que nunca acreditó, una segunda chance sin gritos, sin exigencia, sin revanche. Un día, en medio de una noche cualquiera, tocó mi puerta con dificultad. Caminaba con ayuda del bastón. La invité a sentarse. Me entregó una caja pequeña de madera con el borde gastado. «Es lo único que guardé tuyo todos estos años». Al abrirla, encontré mis primeras notas escolares, recortes de periódico y una foto mía de niña abrazando un trofeo. No dijo más, no necesitaba. Esa caja hablaba por ella. Era su confesión silenciosa, su forma de decir: «Siempre te vi, solo que no supe cómo demostrarlo sin destruirte». Yo cerré la caja lentamente. Le di las gracias sin mirar atrás, porque, a esas alturas, ya no buscaba disculpas perfectas, ni gestos cinematográficos. Buscaba paz, y esa caja, simple, empolvada y tímida, fue el símbolo de un corazón que empezaba, por primera vez, a inclinarse ante el amor que siempre negó. Me fui a dormir esa noche sin resentimiento, porque entendí que hay heridas que no desaparecen, pero sí dejan de doler. El tiempo, implacable pero sabio, hizo lo suyo. Su enfermedad avanzó lento, pero firme. Algunas mañanas ya no recordaba dónde estaba, otras confundía mi nombre con el de alguien del pasado. Pero había algo que no se desdibujaba nunca, la manera en que me miraba, ya no con desprecio ni con vergüenza, sino con una especie de respeto mezclado con arrepentimiento,
como quien por fin reconoce la grandeza de algo que ignoró toda la vida. A veces me tomaba de la mano sin decir nada, y yo dejaba que lo hiciera, porque entendí que hay reconciliaciones que no ocurren con palabras, sino con silencios compartidos. Una tarde, mientras yo terminaba unos informes en casa, la enfermera me llamó. «Te está buscando», dijo con voz suave. Entré en su habitación. Estaba recostada, con los ojos abiertos, pero sin fuerzas para sostenerlos. Me senté a su lado. Me pidió algo que nunca imaginé escuchar. «¿Me puedes leer algo tuyo?» Abrí una carpeta antigua con textos que escribía cuando era adolescente, cuando aún vivía con miedo. Le leí uno, mi favorito, el que decía: «Un día volaré tan lejos que nadie podrá detenerme, y cuando regrese no será para pedir nada, será para demostrar que sí era alguien». Sus ojos se humedecieron. Me miró con esa tristeza dulce de quien ya no espera perdón, pero agradece la redención. «Lo lograste», susurró. «Y yo fui tu sombra, pero tú te convertiste en luz». No respondí, no lloré. Solo la tomé de la mano y por primera vez en toda mi vida sentí que me veía como realmente era. El último invierno llegó con una calma extraña. Los médicos decían que era cuestión de semanas, que ya no había mucho que hacer, solo acompañar. Pero acompañar no es poco, cuando se trata de alguien que un día te quebró. Y fue justamente eso lo que hice. Estuve presente, serena, sin odio, sin cuentas pendientes, porque entendí que el cierre no lo da la muerte, lo da la conciencia de haber crecido sin volverte igual. En su última noche, mientras la casa dormía, me acerqué a su cama. Ella respiraba lento, casi en susurros. Me miró. Acarició mi rostro con dedos ya sin fuerza y solo dijo: «Gracias por no ser yo». Horas después, partió, sin gritos, sin dramatismos, solo con un suspiro que parecía cargar décadas de culpa. El funeral fue discreto. Algunos familiares llegaron, otros solo mandaron flores. Yo no pronuncié discursos. No era necesario. Su historia ya estaba dicha en la forma en que yo la cuidé, en silencio. Después, regresé a mi vida, a mi empresa, a mis viajes, pero con algo distinto en el pecho, no un vacío, sino un cierre, un punto final, una herida que ya no sangra, pero que enseñó. Hoy, cuando cuento esta historia, no es por revancha. Es para quien alguna vez fue callada, subestimada, ignorada. Es para decirte que sí se puede transformar el dolor en poder, que a veces la mejor venganza es volver con dignidad y mirar de frente al pasado, no para repetirlo, sino para enterrarlo, porque cuando logras eso, ya nadie puede decirte que no eres alguien. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio,